En este video les enseñaré a conseguir y capturar el meteoro arenoso, que es una criatura que nos piden para conseguir un premio, logro o trofeo en el juego. También nos piden capturar al meteoro arenoso para poder completar las misiones opcionales de investigación especial de Samin. Y además les mostraré el material que necesitan para poder capturarlo más fácilmente. Saludos gente, yo soy Rodaibu y empecemos con el video. Lo primero que van a necesitar para poder capturar a este animalito son las cápsulas chillonas. Estas mismas las pueden conseguir de los Baunos, que son los monstruos pequeños voladores que andan por ahí volando en los llanos ventosos en la parte del desierto. Junten la cantidad que vean necesario de estas cápsulas para poder estar preparados para la captura del meteoro arenoso. Una vez que estemos listos para la captura del meteoro arenoso, hay que hacer lo siguiente. Hay que dirigirnos cerca de la zona 16 y la 13 por donde está el desierto y el oasis, ya que entre las zonas 16, 11 y 13 es donde regularmente aparece este roedor. También tengan en cuenta que el clima en que aparece este roedor es en la abundancia y en la sequía, por lo que hay que estar al pendiente cuando sean estos climas, y además tiene que ser de noche para que aparezca. Cuando estemos en las zonas, hay que estar dando vueltas para ver si encontramos al roedor, y una vez que lo veamos, hay que estar preparados con las cápsulas chillonas. Nos acercamos lo más posible al roedor y le aventamos una cápsula de estas para poder stunearlo, y rápidamente hay que equipar nuestra red de caza para poder capturarlo. Puede que se les complique un poco al inicio, ya que este roedor es muy rápido y se puede mover cuando lo estén tratando de capturar. Entonces hay que estarle aventando las cápsulas chillonas para poder stunearlo y poder capturarlo en algún momento. Una vez que lo hayan capturado, les darán el premio y el trofeo o logro en el juego, y también agregarán el registro a su bestiario del juego. Si es que no encuentran al roedor cuando estén en estas zonas, lo que pueden hacer es estar cambiando de bioma en el mapa. Por ejemplo, ir a la cuenca o al bosque, y regresar otra vez aquí a los llanos para ver si les aparece el roedor. Tomen en cuenta que tiene que ser en los climas que les dije anteriormente. Un truquito que pueden hacer para estar en el clima que nos piden es ir a descansar en su campamento y cambiar las opciones para que lo pongan en el entorno de abundancia y el tiempo sea de noche. Solo que les van a pedir unos puntos de gremio para poder activar esta opción. Bueno, pues espero que este video les haya ayudado para saber cómo poder capturar a este animalito y les den los premios y logros o trofeos del juego. Muchas gracias por ver este video y los invito a que estén al pendiente de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.